Muy bien, buenas tardes. Yo soy Miguel Guevara de México. Tengo el placer de moderar junto con mi colega Soledad Gómez de la Universidad Católica de Salta este bloque que corresponde precisamente al desarrollo sostenible en la planificación, administración y financiación de actividades culturales. Tenemos, en primer lugar, la participación de Catalina Iglesias Yache y de Tania Gagemann-Schill de la diócesis de Valdivia, en Valdivia, Chile. Su ponencia se titula Arte y devoción al sur del mundo, registro y documentación del patrimonio artístico, custodiado por la diócesis de Valdivia. Hola a todas y todos. Me presento, soy Catalina Iglesias con mi compañera Tania Wageman y vamos a presentarles nuestro proyecto Arte y Devoción al Sur del Mundo, registro y documentación del patrimonio artístico custodiado por la diócesis de Valdivia. Esto comenzó como nuestro proyecto de título del Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile y siguió después gracias a un fondo concursable que nos adjudicamos en el 2020. Así que les presentaremos un poco de qué se trató este proyecto. Bueno, este proyecto consistió en registrar, documentar y difundir objetos patrimoniales artísticos custodiados por 7 parroquias pertenecientes a la diócesis de Valdivia, la región de Los Ríos, y tal como dije antes, fue financiado por un fondo concursable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Fondar Regional, convocatoria 2020, la línea Patrimonio Cultural, modalidad de investigación. ¿Y en qué consistió este proyecto a grandes rasgos antes de desglosarlo? Principalmente en 4 etapas. Primero, una planificación y diseño de instrumentos para la investigación, tales como entrevistas a las personas encargadas, la elaboración de la ficha de registro para cada objeto y también el inventario para poder después completar los campos. La segunda etapa consistió en el registro y documentación como tal, en donde se realizaron estas fichas de registro por cada objeto, acompañado por su registro fotográfico, y también un diagnóstico preliminar en cuanto a número de objetos, a estados de conservación básicos, para poder tener un conocimiento más general de la situación. Para esto también se elaboró y se redactaron diferentes productos, tales como el inventario, que albergó toda la información recopilada luego del proceso de registro y documentación, un manual de manejo de conservación y de colecciones. ¿Y esto para qué? Para poder entregar algunas sugerencias y recomendaciones para que estos espacios de culto puedan conservar de la mejor manera los objetos con los que ellos mismos se relacionan. Y el último punto, pero no menos importante, la difusión y socialización del proyecto, que consistió primero en la elaboración de un catálogo y también de actividades para poder contarle a la comunidad en qué consistió este proyecto, también la entrega de estos productos a la diócesis de Valdivia, a los distintos espacios de culto con los que trabajamos, porque parte del proyecto era muy importante también la socialización y que conocieran en qué derivó todo este proyecto y proceso. Bueno, acá iremos mostrando algunas fotografías que acompañaron todo el registro, que estos, bueno, son objetos patrimoniales en su uso original. ¿Qué significa eso? Que se encontraban en distintos templos, capillas, espacios de cultos, en bodegas u otros espacios de reunión. Y fue un tema muy importante para nosotras esto porque quisimos estudiar los objetos dentro de su propio contexto. Son imágenes que se usan dentro de procesiones, de festividades, por lo tanto tienen un uso 100% activo y están almacenados en condiciones diversas, en bodegas, en sótanos, residencias, a veces no de las mejores formas. Tiene una naturaleza dual. ¿Qué significa esto? Que son objetos de culto y a la vez patrimoniales, por lo tanto tienen distintos ámbitos de valoración que van desde lo histórico, artístico hasta lo simbólico. Están expuestos a situaciones que no aseguran su sostenibilidad en el tiempo por posibles intervenciones inadecuadas, por exposiciones climáticas indebidas, porque el territorio en el que trabajamos, que les comentaremos un poco más adelante, es muy lluvioso, muy húmedo, y también una falta de regularización a nivel administrativo, lo que se traduce en una urgencia de elaborar un inventario para saber qué se tiene, cómo se tiene y dónde se tiene.
Esto es un poco una contextualización territorial de donde se realizó todo este proyecto, que es un mapa de la región de Los Ríos, donde están dispuestas los distintos espacios de culto con los que trabajamos. Visitamos alrededor de 12 espacios de culto, más de 400 objetos pudimos ver en este proceso. Terminamos inventariando 151, lo cual es un número igual bien alto. Y como les conté antes, hicimos fichas de registro por cada objeto, un inventario que albergó toda esta información, un diagnóstico del estado de conservación y un manual de manejo y recomendaciones para la conservación. ¿Qué posibilidades vemos en esto? Que mediante este trabajo en terreno se encontraron nuevas formas de valorar el patrimonio en su dimensión material. ¿Por qué? Por una resiliencia y supervivencia de estas imágenes a desastres humanos y naturales. Valdivia tiene hoy en día todavía el terremoto más grande que se ha registrado y eso conllevó también una gran pérdida material. Están expuestos a condiciones ambientales adversas, muchísima humedad, muchísima lluvia, también a robos y hurtos que siempre están propensos a estos tipos de objetos en estos espacios. Son objetos de mucha diversidad material, creación y origen. Hay cosas que vienen desde la época colonial hasta actual, distintas materialidades, madera, pintura, tela, orfebrería. Y esto también se convierte en una característica positiva y no una dificultad, porque transmite una gran variedad de historias que se atribuyen a estos procesos también interculturales de la región. Bueno, este es el modelo de la ficha de registro que nosotros usamos. Como ven, es bastante detallada y si bien en la mayoría de los casos pudimos recopilar la gran mayoría de estos datos, no siempre efectivamente encontrábamos toda la información, pero de todas formas esto se socializó, esta ficha quedó en manos también de las comunidades parroquiales para que puedan usarla en otros objetos que ellos tengan. Nosotros lamentablemente solo pudimos abarcar objetos más bien de interés artístico, es decir, grabados, pinturas, imaginería religiosa tridimensional, maderas policromadas, por ejemplo, o también orfebrería litúrgica. Pero existe una gran dimensión de objetos en la diócesis como instrumentos musicales, patrimonio documental, archivos, fotografías, que dan una grandes posibilidades también a futuro de continuar con esta labor de registro y documentación, entregando las herramientas a las comunidades. Este cáliz que ven en esta imagen fue una gran sorpresa que nos encontramos en la parroquia San José de la Unión, que estaban todos guardados, una colección de más de 10 o 15 cálices de principios del siglo XX, que eran todos regalos a jóvenes sacerdotes de los Sagrados Corazones que se venían a vivir a este territorio, digamos, en el sur de Chile, y la mayoría venían desde Alemania o de los Países Bajos. Por lo tanto, eran regalos de despedida muchas veces antes de que ellos viajaran a Chile, muchas veces para no volver nunca más. En el caso, por ejemplo, del inventario, nosotros hicimos una versión más resumida y acotada de los campos que tenía la ficha para que el Obispado de Valdivia, como organismo administrativo de la diócesis, tenga acceso a la información, y también va a quedar obviamente en cada parroquia para que sepan dónde están los objetos y también a disposición, por ejemplo, de futuros investigadores. Este proyecto no estuvo exento de desafíos, tuvimos que trabajar durante el 2020 y 2021, es decir, plena pandemia. Los fondos fueron adjudicados al principio del 2020, fines del 2019 en realidad, por lo tanto tuvimos que irnos adaptando bastante a las medidas sanitarias, reorganizando también las visitas, cómo trabajar, por ejemplo, manteniendo el distanciamiento social, también en los mismos lugares, porque nosotros no queríamos, como decía también Catalina, sacar los objetos de su espacio para no descontextualizarlos, sino que entenderlos en sus dimensiones de uso y también poder realizar la labor en conjunto con las comunidades. Fue difícil también un poco equiparar aquello más técnico con las dimensiones afectivas o simbólicas de las comunidades, porque era muy importante para nosotros que esto no se perdiera, ya que es parte de lo que hace destacables a estos objetos. Y sus dimensiones, si bien históricas, estéticas o materiales, también pueden ser muy importantes, no siempre son aquellas que se comparten con aquellas comunidades que los custodian. Y además, invitar también a la comunidad a compartir sus propias formas de ver, proyectando su identidad en la conservación y difusión de su patrimonio. O sea, es decir, también empoderar, entregar herramientas y convertirlos en participantes activos de esta labor.
Aquí hay una fotografía de la actividad de finalización con la comunidad de la diócesis, en la cual se dio cuenta de los resultados del proyecto y además se entregaron los lineamientos de manejo de conservación, se presentó la ficha, se compartieron también las experiencias de cómo fue y se identificaron también posibilidades a futuro de nuevos proyectos. Como conclusión, y no solo como conclusión, sino que también para proyectar, o sea, sabemos también que estos proyectos son solamente a veces una pequeña semilla que puede generar otras investigaciones, otras intervenciones o puestas en valor. Creemos que parte de lo que es bastante retribuible, o sea, para la comunidad desde este proyecto es implementar metodologías que consideran medidas asociativas por sobre aquellas que son más paternalistas, es decir, no dar instrucciones, sino que compartir experiencias y llegar también a consensos, respetando también la realidad de las comunidades y también sus intereses. En este caso fueron 151 objetos inventariados, de lo que es un universo que puede ser mucho mayor y pueden aparecer más, es decir, nosotros no abarcamos todo, ya que también hay un tema de un trabajo con las confianzas. Como decíamos, empoderar a las comunidades para que se hagan cargo también de su historia y memoria materializada en los objetos, estableciendo vínculos con el patrimonio que vayan más allá de lo académico, reconociéndolo como portadores de valores simbólicos y también afectivos, que creemos que es muy relevante. A partir también de este trabajo se fueron generando nuevos procesos o iniciativas también de parte de la misma diócesis, como por ejemplo la creación de la Fundación Padre Gabriel Guarda. El Padre Guarda fue un sacerdote benedictino, que además arquitecto, el cual fue un impulsor de la conservación del patrimonio histórico, o sea, en general del patrimonio chileno, pero especialmente del patrimonio religioso, y también, por ejemplo, postular a otros fondos para el Museo de la Catedral en Valdivia, y la posibilidad de ahora también tener nuevos proyectos con estos otros patrimonios, en realidad, u objetos patrimoniales que fuimos identificando como, qué sé yo, restauración también de las imágenes a partir del diagnóstico hecho, la creación de archivos documentales, investigaciones. Por lo tanto, el universo es bastante grande y creemos que en este sentido el proyecto fue muy exitoso para sentar una primera piedra para poder continuar con el trabajo en realidad del patrimonio religioso en el sur de Chile. Muchas gracias por la presentación. Cedo la palabra a Soledad, quien va a presentar la siguiente. Bueno, la próxima exposición es de la Universidad de Mendoza, a cargo de Alicia Moretti, María Gabriela Santibáñez y Carlos Leonardo Sala, con el tema El registro del patrimonio ferroviario de Mendoza a través de la mirada del fotógrafo Juan Pi, el oasis sur en perspectiva. Buenos días a todos. Vamos a presentar junto a Gabriela Santibáñez, Carlos Sala y quien les habla, Graciela Moretti, esta ponencia que forma parte de la investigación Territorio, Paisajes y Poblados Ferroviarios en Mendoza. Entre los múltiples enfoques con que es posible explicar el patrimonio ferroviario de una región, la posibilidad de hacerlo mediante el estudio de archivos fotográficos resulta de enorme interés. Para este trabajo nos propusimos interpretar el patrimonio y los paisajes ferroviarios del oasis sur mendocino a través de los registros de Juan Pi. Tomamos como soporte del estudio la colección fotográfica digitalizada del artista nacido en Ginebra en 1875. Mientras los negativos originales se resguardaron en el Museo de Historia Natural de San Rafael, algunas de sus reproducciones se encuentran en el Museo Ferroviario del mismo departamento. Previo a radicarse en el sur mendocino, Pi, que había llegado a Rosario en 1896 por temas comerciales y decidió quedarse luego en la Argentina y no regresar a Europa, viajó por el Chaco y luego vivió en Buenos Aires, para finalmente llegar a la colonia francesa. El suizo arribó a San Rafael en 1903, el mismo año del arribo del primer tren al lugar. Instalado en la nueva villa de San Rafael, nombre que se le había dado a la colonia fundada por Rodolfo Iselin, abrió su estudio fotográfico
el que pronto se transformó en un centro importante para la comunidad. Entre los variados temas que abordó, nos interesó profundizar en aquellos donde las estaciones y ramales ferroviarios fueron protagonistas de los paisajes urbanos y rurales del Oasis Sur. De la colección de 1.406 fotografías consultadas, se identificaron 63 tomas, en las que Pi abordó el tema ferroviario en alguno de sus aspectos. Esta muestra, que representa casi el 5% de la colección, nos permitió determinar rasgos de cómo eran las estaciones en sus orígenes, cuáles fueron las características de los puentes sobre los ríos Diamante y Atuel, y también la vinculación tanto con la vitivinicultura como con otras agroindustrias. Considerando solo la temática ferroviaria, verificamos que un 63% de las fotografías corresponden a vistas de los cuadros de estación y sus componentes, y al transporte de pasajeros o productos. Juan Pi retrató con su cámara Kodak los innumerables acontecimientos que se fueron desarrollando, tanto en las estaciones del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, como en las del ferrocarril del Oeste. En todos los casos captó los rasgos esenciales de la arquitectura inglesa, con sus muros de ladrillo, las galerías sobre los andenes con estructuras metálicas o de madera, según el estilo de cada compañía. Asociado al ferrocarril, el transporte de cargas, especialmente desde y hacia los establecimientos industriales. En las imágenes se destaca la labor de los trabajadores y toda la infraestructura que debió realizarse para la puesta en marcha de cada tendido. Al Oasis Sur llegó en 1903 el ferrocarril Gran Oeste Argentino. Esta compañía funcionaba desde 1885, uniendo Mendoza con la estación terminal de Retiro en Buenos Aires. Desde la estación situada en Las Catitas, sobre la vía troncal, se proyectó la llegada a la colonia francesa. Este primer ramal luego se completó con el circuito ferroviario que enlazó la serie de colonias productivas que se fueron desarrollando gracias a la sistematización del riego de los ríos Diamante y Atuel. Una segunda compañía llegó al territorio sureño en 1907. Se trató del Ferrocarril del Oeste de Buenos Aires, la compañía que tenía su estación terminal en Once. Primero llegó a Pueblo Luna, actual Alvear Oeste, y luego en 1912 alcanzó la punta de rieles en sus dos terminales. En San Pedro del Atuel, también conocida como Carmenza, y Soitué, en territorio de San Rafael. En la imagen estamos viendo las tomas que captó Pi en una de estas estaciones del ferrocarril del Oeste. En esta lámina podemos observar una comparativa entre las estaciones que se habilitaron en 1903 y 1912, respectivamente Buenos Aires al Pacífico y Ferrocarril Oeste, y la situación actual en ambos cuadros de estación. Sin actividad ferroviaria, estas estaciones albergan actividades culturales y administrativas, generalmente a cargo de los municipios respectivos, San Rafael y General Alvear. En la tercera columna muestra el ayer y el hoy de un conjunto vitivinícola, aún en actividad productiva, pero sin posibilidad del transporte ferroviario al haberse levantado las vías de ese circuito. El 37% restante de las tomas identificadas dentro de la colección de Juan Pi nos permitieron determinar las características de los puentes sobre los ríos Diamante y Atuel, y cómo era el paisaje agrícola del Oasis Sur, atravesado por las vías férreas a comienzos del siglo XX. Los accidentes naturales fueron sin duda los desafíos que los pioneros de la región debieron resolver para cruzar los ríos mencionados.
La cámara de Pi reflejó cada uno de los tipos que se construyeron, desde los vernáculos hasta los proyectados por especialistas. En la imagen advertimos las tres situaciones. A la izquierda, un puente con piezas de hierro abulonada del circuito San Rafael. Al centro, el puente caminero de hormigón armado proyectado por el gobierno de Mendoza. Y a la derecha, un puente tradicional colgante instalado por colonos. Juan Pi además trabajó como corresponsal para Caras y Caretas. Captó imágenes, por ejemplo, para un artículo sobre los ríos del sur en la región andina. Entre ellos, registró el puente carretero sobre el río Diamante, que se había inaugurado a fines de 1906. En su época, y con 500 metros de desarrollo, fue el de mayor longitud en la República. Contaba con 25 tramos de 20 metros cada uno. Algunos kilómetros hacia el oeste, otro puente, también sobre el mismo río, fue registrado por Pi. Se trató del Puente Colorado, como se lo conoce en la región, a este ícono del paisaje del Oasis Sur. Se trata de una pieza fundamental de la infraestructura ferroviaria construida para atravesar el Diamante y unir las estaciones Capitán Montoya con Pedro Vargas, posibilitando así que se pusiera en funcionamiento el circuito San Rafael, aquel que recorría los distritos de ese departamento. Luego de la nacionalización de los ferrocarriles en 1949, el ramal pasó a integrar el circuito del Ferrocarril General San Martín. Una imagen reciente muestra el estado actual de esta pieza, que es una joya de la ingeniería ferroviaria. Entre 1903 y 1933, año en que se retiró y dejó el estudio a su hijo, Pi captó imágenes de cómo era el Oasis Sur a partir de la sistematización del riego que posibilitó la instalación de colonias y poblados entre 1901 y 1914. En los casos testigos que analizamos durante el trabajo de campo, se verificaron los distintos grados de conservación de los componentes ferroviarios en todos sus niveles, las modificaciones realizadas, los anexos muchas veces clandestinos y también aquellas piezas desaparecidas de los conjuntos. También las modificaciones en relación a los paisajes por las inclusiones de nuevas piezas yuxtapuestas a las antiguas. En una nota de 1908, Pi expresó: «He recorrido durante 3 años seguidos toda la Suiza, de la cual soy originario, y verdaderamente he encontrado pocos sitios tan pintorescos como este del Niwil, de grandeza soberbiamente salvaje, y que, al no estar en regiones tan apartadas, sería apropiado para excursiones como pocos habrá en la República». Juan Pi fue quizás el principal testigo de aquellos tiempos. Reflejó con su cámara los adelantos tecnológicos, fotografió a los trabajadores, a sus familias, y sus fotos formaron parte de publicaciones de la época, y de allí el valor de todo este patrimonio documental que hoy quisimos compartir en el encuentro de ICOMOS. Muchas gracias por la atención. Por tu exposición. Seguimos con este bloque. Es el turno de Antonio Eduardo Sabaté, del Museo Nacional de Estancia Jesuítica de Altagracia y Casa del Virrey Liniers y de la Universidad Nacional de Córdoba. Su ponencia se titula El obraje jesuítico de Altagracia, reapropiación e integración. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Sabaté y voy a presentar la ponencia titulada El obraje jesuítico de Altagracia, reapropiación e integración.
El obraje jesuítico de Altagracia forma parte de un complejo patrimonio edificado en Córdoba a partir del siglo XVII. Se trata de la manzana y las estancias jesuíticas de Córdoba, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000, y junto con otras construcciones del periodo colonial, sitio de la memoria asociado al proyecto La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad, Patrimonio, en 2014 por la UNESCO. La propiedad seriada, desplegada en el territorio que rodea la ciudad capital, estaba destinada a sostener mediante la producción rural la ambiciosa empresa evangelizadora de la Orden de la Compañía de Jesús. Actualmente corresponde su administración al gobierno de la provincia de Córdoba. Entre sus características principales está la de responder a una tipología abierta, única en la composición de sus cascos, una estratégica residencia para los miembros de la orden, la iglesia como articuladora esencial, la ranchería, residencia de los trabajadores esclavizados africanos, y un avanzado sistema hidráulico de acequias y paredones que arman un tajamar cuyas aguas impulsan el funcionamiento de molinos y batanes para luego regar las huertas cercanas. Lo que se completaba con los obrajes, factorías de insumo para la amplia comunidad que las habitaba. Estos fueron talleres de producción generales, además de estar especializados, y lugares donde se destacaba la capacitación técnica impartida. El conjunto jesuítico de Altagracia está dividido en varias administraciones: el sistema hidráulico por el gobierno municipal, la residencia hoy museo por el gobierno nacional, y la iglesia, junto con el obraje, la administra la parroquia dependiente del arzobispado de Córdoba. Esta fragmentación ha constituido desde su declaratoria una cierta dificultad para su gestión coordinada e integración. El obraje jesuítico de Altagracia es el único original que se conserva en la actualidad. Atravesó periodos con diversas funciones hasta convertirse en un verdadero bucle de la historia en colegio parroquial de formación técnica. Llegó a tener una carga de uso muy alta y una falta de mantenimiento adecuado, lo que provocó un estado de habitabilidad lamentable que los mismos estudiantes denunciaron. La administración de la institución enfocó sus esfuerzos en un nuevo edificio ubicado en otro predio, por lo que en el 2018 se muda dejándolo vacío, al igual que la Biblioteca Popular Sarmiento, que es emplazada a retirarse del local que le prestaba para su fundación, para su funcionamiento. Se pensó en darle un destino tipo centro cultural, con un ambicioso proyecto de restauración y actualización, lo que no prosperó por la misma escala de pretensión que demandaba grandes sumas de dinero, además de una renovación de la dirección de la parroquia. Para el 2019, con nuevo párroco y nuevo director de nuestro museo, se abordaron gestiones para reactivar las vinculaciones institucionales que serían, según las normativas establecidas para la administración de estos bienes. Se convocó a los representantes de las instituciones administradoras de cada una de las unidades para poner en funcionamiento de una manera más efectiva al nodo de gestión del patrimonio jesuítico de Altagracia, parroquia, municipio, provincia y nación, articulando con la red de patrimonio jesuítico de Córdoba. Fue así que se pusieron en agenda los temas más acuciantes, entre los que destacó la situación del obraje. Se sumó a esto la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos para su asesoramiento técnico y monitoreo. Y además se convocó a la fundación del Museo Tejeda como antecedente cercano de buen funcionamiento en la administración conjunta, ya que el Museo Tejeda es propiedad del arzobispado, pero está gestionado por la Municipalidad de Córdoba con fiscalización de la fundación. De esta manera se articuló la colaboración entre las instituciones para proceder principalmente en dos líneas. La primera consistió en revisar y completar un proyecto integral de intervención con un carácter más acotado. En este sentido, el museo brindó su asesoramiento especializado a través de su área de patrimonio arquitectónico y su área de investigación histórica. La segunda línea fue la de implementar intervenciones inmediatas para salvaguardar el bien de los riesgos de degradación ante su abandono, lo que se puso en ejecución con la ayuda especializada de la Agencia Córdoba Cultura y de personal de mantenimiento de la Municipalidad de Altagracia, con la dirección desde el Museo de la Estancia.
Así se llevaron a cabo los trabajos de limpieza y liberación de instalaciones obsoletas e inseguras, pero también se comenzó a vincular a niños y jóvenes con el espacio urbano circundante mediante las performances artísticas y de divulgación del 8 de noviembre, Día de la Cultura Afroargentina. Entonces, cuando todo estaba encaminado, vino la pandemia COVID-19, y con la aislación social preventiva y obligatoria se truncaron todas las actividades presenciales que se venían llevando. Pero ya en el año 2021, dadas las condiciones sanitarias más aptas, se retomaron las reuniones a fin de ponerse rápidamente en acción y devolver la vida a estos espacios. Es así que se elabora, sobre la base del estado del edificio y las posibilidades de las partes, un convenio de colaboración para la rehabilitación del obraje. El municipio dispondría de fondos, el Museo de Profesionales para la Dirección de los Trabajos y la parroquia del espacio para la realización de actividades públicas de impacto en el desarrollo de la comunidad. Se tomó como criterio de intervención la rehabilitación del edificio con la menor modificación de sus características espaciales, es decir, con carácter conservativo, de control de degradación y puesta en valor en un buen estado de presentación, por lo que se puntearon tareas generales que se comenzarían a configurar para su ejecución. Se planteó una primera etapa a corto plazo vinculada a una estrategia de reapropiación mediante su uso en un evento de verano, por lo que se acotó a la rehabilitación de 3 salas, el patio central y la batería de baños, abordando también problemas globales como la humedad ascendente resuelta por electroósmosis, la reparación de desagües y la actualización de las instalaciones eléctricas en estos espacios. También se consideró la intervención sobre la fachada, ya que es un elemento que comunica y media entre el edificio y el espacio urbano de la calle Nieto, que se pretende también poner en valor. Así es como se llevaron a cabo los trabajos con personal capacitado en nuestro museo, además de contratarse a otros que fueron instruidos en tareas afines a la conservación patrimonial arquitectónica. La apertura de estos primeros espacios convocó a la prensa local y a varias personas vinculadas históricamente al lugar por haber cursado sus estudios y haber trabajado aquí en aquellos años, lo que brindó toda una serie de contactos para profundizar la investigación de su historia reciente, elemento algunas veces menospreciado, pero que verdaderamente constituye un lazo con la comunidad local. Las metas referidas a la materialidad del edificio estuvieron ligadas a su reapropiación, por lo que a la par se pensaron actividades de impacto e interés para la comunidad, es decir, una serie de eventos culturales que llamen la atención y la participación, mientras que se dejó abierto para una posterior configuración su destino de uso permanente, siempre pensado en la capacitación y el desarrollo público local. Así es que el primero que se realizó fue Obraje, Encuentro de Publicaciones, Artes y Oficios Gráficos, como puente entre aquella avanzada jesuítica de la imprenta en Córdoba con las producciones artísticas más contemporáneas y jóvenes de este medio. Se logró mediante alianzas estratégicas desde la convocatoria Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación. Entre las actividades del encuentro se montó la muestra Post Imaginar el Después del Museo Nacional del Grabado, que abordaba las reflexiones en torno a los tiempos de post-pandemia. Un ciclo de cine a cargo de la organización Cine Migrante, que abordó el tema del destierro de la esclavitud desde una mirada y hacia problemas de nuestra actualidad. Y una feria de productores gráficos que junto con los músicos se apoderaron de la calle Nieto. Esto también estuvo complementado por una edición de la Feria de Fotografía Impresa organizada por el Centro de Estudios Fotográficos en el segundo patio del museo, vinculado a la calle Nieto por el portón del traspatio, lo que generó una fluidez espacial de visitantes, sobre todo jóvenes. Fue tal el éxito de este primer paso que luego las salas del obraje fueron escenario del primer Foro Cultural del Valle de Parabachasca, organizado por un colectivo de gestores culturales, apoyados también por programas nacionales y del municipio local.
Se reunieron para capacitarse y reflexionar sobre toda una región como itinerario de desarrollo cultural y turístico. Y luego, ya en temporada alta de invierno, se presentó Maraña, una instalación de postales antiguas de la ciudad, que tomando como anclaje la producción textil que se destacaba en el obraje durante su periodo jesuítico, enlazó el devenir de la ciudad en sus calles e historia. Concebida por un grupo de artistas y productores locales, tuvo diversas actividades anexas que se acompañaron, llamando a la participación de los visitantes y locales. Mientras que la calle Nieto comenzó a ser reapropiada por los artistas plásticos que decidieron instalarse allí, aprovechando su carácter peatonal y céntrico. Espacio público puesto en valor que genera una nueva atención en el sector. Como conclusiones podemos decir que la colaboración interinstitucional ha logrado reactivar un bien cultural en grave estado de deterioro y abandono. La estrategia de acción inmediata estimuló la participación de agentes y captó la atención de la comunidad. Con las intervenciones progresivas de criterios conservativos, se aprovecharon los recursos disponibles de manera cuidadosa con el bien. La pronta apertura del edificio, al menos parcialmente, estimuló su reapropiación por parte de la comunidad, que no podía acceder libremente al bien, ya que en él funcionaba un colegio. A través de los primeros eventos culturales se pudo integrar al conjunto patrimonial jesuítico más próximo y poner en consideración ante los gestores y productores locales. Las sinergias operadas pusieron en movimiento posibles medios de sustento para su recuperación completa en tiempos sucesivos, mientras que es necesario tomar en cuenta que la complejidad creciente en el manejo de este bien comienza a demandar lineamientos de gestión más particularizados y precisos, siempre en el camino de la cooperación y comprometida con el desarrollo de la comunidad. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente presentación. El tema es el adobe en los procesos de patrimonialización de la quebrada de Humahuaca por Analía Virginia Saiquita de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Mi nombre es Virginia Saiquita, maimareña y con actual residencia en el pueblo de Maimará, provincia de Jujuy. Soy arquitecta residida en la Universidad Nacional de Tucumán de Argentina, becaria doctoral de CONICET, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra, Instituto Cush, Universidad Nacional de Jujuy. El título de este trabajo es el adobe en los procesos de patrimonialización en la quebrada Humahuaca. Para empezar esta presentación comenzaremos nombrando aquellos conceptos que dan lugar a la comprensión de la cultura constructiva en donde el adobe se encuentra inserto. Esto apunta al entendimiento de las arquitecturas desde los procesos de producción, los saberes, las prácticas, los materiales, las técnicas, los modos de habitar, los sentidos, significaciones, concepciones del espacio, entre otras. Esto nos lleva a pensar al adobe en este marco dentro de una concepción de relaciones entre personas y objetos, lo que implica entender una práctica como el adobe de relaciones que implican vínculos culturales, productivos, entre otros. Para este trabajo presentamos como caso de estudio la quebrada Humahuaca, que se ubica al norte de Argentina, en la provincia de Jujuy, que en el año 2003 ha sido incluida en la lista de Patrimonio Mundial por UNESCO. Este espacio ha sido foco de diversas investigaciones y muchos de sus pueblos son los principales destinos turísticos, como el caso de Purmamarca, Tilcara, Maimará. La región se despliega en 3 departamentos, Huacalera, Tilcara y Tumbaya. Históricamente este espacio se ha conformado como lugar de comunicación entre las tierras bajas y las tierras altas, abarcando una longitud de 120 kilómetros. Río Grande, la Ruta 9 y la exlínea del ferrocarril surcan la quebrada en el sentido norte-sur, en donde muchos de estos pueblos se han conformado. Esta región posee una larga tradición constructiva desde la época prehispánica, que en muchas investigaciones de índole arqueológica se han mencionado en la década del 30 de la mano de, por ejemplo, Casanova y de Benedetti. En términos arquitectónicos, la presencia de la construcción con tierra es innegable y se pone en evidencia a través del uso sostenido de técnicas constructivas.
Actualmente muchas de las construcciones se constituyen de diversos materiales, sin embargo la utilización del adobe como material para levantar los muros es la más relevante, alcanzando el 80% de las viviendas según censo de 2001. Como dato también, un porcentaje importante de los monumentos nacionales corresponden a edificios construidos con tierra en un 45%, de los cuales un 75% de ellos se localizan en el noroeste de la Argentina. El objetivo de este trabajo busca analizar el modo en que el adobe ha estado presente en el proceso de patrimonialización de la Quebrada Humahuaca. Esto implica considerar la forma en la que el adobe ha estado presente en la producción de los paisajes patrimoniales. De este modo es necesario un análisis que abarca lo histórico y una clave institucional, por lo que se han tomado en cuenta los registros históricos y la producción académica que conforman este proceso, haciendo foco en la presencia y ausencia del adobe a lo largo de estos trabajos. La postulación de la quebrada puede ser vista como un proceso que culminó en su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial, que sin embargo esto ha conllevado un proceso, por lo que nos enfocaremos en 3 momentos claves. Cabe aclarar que este proceso tiene una visión académico-institucional. En primer lugar, tomaremos el periodo de 1930 a 1940, enfocándonos en las primeras miradas académicas y en las primeras declaratorias. Luego pasaremos a la revisita del patrimonio construido durante la década de 1960 y 1970, en donde el área forma parte de una búsqueda de una arquitectura propia. Finalmente tomaremos el periodo que abarca desde el año 2003 hasta la actualidad, con la inserción de esta mirada en una escala global con el impacto de un turismo masivo en el área. En esta primera etapa, entendiendo que la institucionalización del patrimonio parte desde lo académico, las normativas, decretos y regulaciones, tomaremos en la década de 1930 y de 1940 hitos que han marcado este panorama, como la Carta de Atenas en 1931, en donde se menciona el cuidado de obras maestras para su preservación. Luego, en 1938, se crea en la Argentina la Comisión de Monumentos, Museos y Lugares Históricos. Dentro de este periodo, autores como Ardisone nombran al adobe dentro de sus trabajos como un material utilizado en construcciones rurales, dejando de lado este material en otros tipos de arquitecturas. En este momento se propicia el interés en las iglesias, por lo que la quebrada en 1940 es declarada como sitio de valor patrimonial, y luego ciertas iglesias son declaradas monumentos históricos. En este periodo el interés académico pasa por las construcciones coloniales de herencia prehispánica, con una descripción que abarcan solo los espacios y su conformación, dejando de lado el análisis de sus materialidades. De esta manera nos preguntamos: ¿de qué forma intervienen las materialidades en la valoración de las arquitecturas en clave identitaria? A partir de la década de 1960 se ha dado una diversificación de las investigaciones en la quebrada, ampliando el interés a las viviendas, los poblados y los modos de habitar, que pueden verse en revistas como Nuestra Arquitectura, que dedican dentro de sus numerosos artículos trabajos de Nicolini sobre la quebrada y la puna. En este panorama se explayaban las descripciones sobre los materiales. Luego Nicolini, dentro de sus trabajos, se enfoca en la vivienda, en donde empiezan las primeras ideas de tipologías constructivas de aquel momento, en donde se logran identificar 2 tipos de vivienda, que nombra el autor como la tradicional o rancho, con un muro de adobe, piso de tierra y cubierta de caño cardón, y un segundo tipo, el moderno, que implica un mayor nivel económico por tener piso cerámico, cubierta de madera industrial y chapa. Sin embargo, en la descripción de los materiales de las iglesias se le confiere al adobe una connotación que implica lo precario, lo espontáneo, lo desprolijo, pero que sin embargo, en lo que a la vivienda se refiere, su tipología está dada más bien por las terminaciones y no por el material que conforman los muros de las casas. Entonces, ¿el valor del adobe cobra sentido de acuerdo a las arquitecturas en las que es usado, o el valor es dado en virtud de aquellas personas que catalogan dichas obras? En el último periodo es posible identificar un momento previo que tiene que ver con la gestación de la idea de postular la quebrada en UNESCO, que inicia en el año 1896 con la carta de intención firmada en Tilcara entre el gobernador de la provincia de Jujuy y el representante del comité de UNESCO.
A partir de este momento se dictan normas que acrecientan el interés en la quebrada y arrancan los estudios preliminares que finalizan con el plan de gestión, donde la arquitectura a la que se hace mención abarca el periodo colonial, dejando de lado nuevamente al adobe dentro de estas descripciones y menciones. Luego del año 2003 se le inicio de arquitecturas locales en manos de arquitectos. En este marco, el adobe tuvo un protagonismo en un sentido más estético que muchos de los hoteles buscan replicar. Convive así el adobe con otros materiales y técnicas como el hormigón armado, que han llevado a los cambios en las tipologías de las viviendas, por ejemplo, con la incursión de una planta alta en muchos de los casos. En este periodo, ¿el adobe tiene solo un sentido estético o es simplemente un valor agregado? Para cerrar, algunas consideraciones finales. El adobe ha tendido a ser despojado durante el proceso de patrimonialización de sus sentidos en el marco de la cultura constructiva del área, pasando su valoración por medio de intereses políticos, económicos, entre otros, ajustados a las conjunturas del momento, por lo que es posible pensar que se adopta una valoración ajena a la local, dejando de lado las materialidades, lo que ha impactado en las dinámicas de las prácticas constructivas, estigmatizando el adobe por momentos. A lo largo del siglo XX y XXI es posible observar un proceso de interés académico desde las capillas hasta los materiales, enfocándose progresivamente a las arquitecturas de tierra en las viviendas. En la actualidad existe una imagen de los pueblos y de las arquitecturas construidas desde una mirada ajena, enfocada desde el turismo. Para finalizar, cabe mencionar que este trabajo se enmarca en una investigación más amplia que abarca el adobe y su producción como hecho técnico y social, que parte de una cultura constructiva en el contexto de la zona media de la quebrada de Humahuaca. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los ponentes de este bloque. Pedimos a la sala si hay alguna pregunta que quieran hacerles. No sé si... No veo que haya consultas en el chat en este momento. Bien, bueno, tenemos 10 minutos por si alguno de los ponentes también quiere hacer alguna pregunta. Pues sí, yo quiero hacerle una pregunta a Virginia. Bueno, antes felicitar a todos los ponentes. Realmente es fundamental el trabajo de inventario y catalogación para el abordaje de cualquier tipo de acción relacionada con la conservación. Es responder a la primera pregunta de qué es lo que tenemos que conservar y preservar. Bueno, felicitaciones a todos. Tremendo el trabajo sustentable de Altagracia. No conocía esa parte del obrador. Y Virginia, bueno, también tremendo tu trabajo, tu investigación, y me llamó la atención esta división que haces de 3 etapas. Me pareció interesantísimo en cuanto a la arquitectura en distintas épocas, que me hizo acordar también a otros lugares, los valles calchaquíes de nuestros, acá en Salta, y en varios lugares en donde tenemos arquitectura popular. Y bueno, y pasa algo parecido. Quería preguntarte cuál es tu valoración o tu análisis en esta última etapa, que vos la considerás como unas miradas lógicas globales. Me pareció interesantísimo. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, soy Virginia. Gracias, Soledad, muchas gracias, y bueno, felicitaciones también a los participantes de este bloque. Bueno, mira, en cuanto a lo que me consultás frente a la actualidad, que tiene que ver más con mi investigación, yo estoy estudiando específicamente los adobes y su práctica y su elaboración, entonces su impacto, más allá de mi análisis del mampuesto en sí, tiene que ver también un poco, pero tiene un rol secundario, son las arquitecturas y cómo se conforman, y este rol del material dentro de estas. Bueno, con mi valoración, digamos, personal, pero que también está mediada, y más que personal, está mediada por las personas con las que he trabajado, que son los productores.
adobes y también proveedores de áridos. Es un poco esta reivindicación que tienen frente al material en aún continuar eligiéndolo a pesar de ciertas connotaciones negativas que tiene por momentos y muchas veces también brindadas desde el Estado frente a las políticas públicas, ¿no? Sin embargo, las poblaciones y los habitantes y los constructores continúan eligiendo este tipo de material actualmente, y bueno, por un lado eso, y por otro lado existe otro eje que tiene que ver con no sé si decirlo industria, pero más bien con el movimiento hotelero que existe en la zona, en donde también hay una búsqueda sobre este material que es ese valor agregado que tienen en sus arquitecturas y en su promoción dentro del turismo, que también tiene esta convocatoria por parte del turismo que es local, porque también existe un turismo local, existe un turismo a nivel nacional, y hay otro turismo más grande que tiene que ver con un nivel internacional, que es mucha llegada que tuvo, bueno, previo a la pandemia, y actualmente ahora está volviendo a tener este tipo de movimientos. Bien, muchas gracias, Virginia. No, gracias a vos. Bien, yo también quiero felicitarlos a las cuatro ponencias. Tenemos dos ejemplos muy interesantes de patrimonio mueble. Uno es un archivo fotográfico, otro es una colección de objetos, y dos ejemplos de bienes inmuebles también muy diferentes entre sí. Me llama la atención la vocación de esta arquitectura de tierra. Yo quisiera hacer dos preguntas así muy rápidas, una a Grace y a Carlos. La pregunta es, ¿han encontrado también o han tratado de relacionar todo el material gráfico que estudiaron con la planimetría o los proyectos de la instalación de la infraestructura ferroviaria en la región? No sé si me bien entender. Ahí, Carlos, a lo mejor podés comentar un poco el trabajo que hemos estado haciendo ahora recientemente. Sí, pero perdón, Miguel, la verdad que no escuché la última parte de la pregunta. Entendí planimetrías, pero si no hemos el resto, precisado la ubicación de las imágenes. Sí, eso está hecho. Y también, bueno, creo que Graciela lo ha mostrado en el trabajo. También hemos ido haciendo una comparación, por llamarlo así, entre el antes y el después, entre las fotografías de Pi. Graciela viene trabajando el tema ya hace varias décadas, así que hay etapas intermedias. Y bueno, en este último tiempo, con el trabajo de investigación que estamos desarrollando, también hemos vuelto a recorrer, relevar las estaciones, los cuadros de estación, y en particular hicimos mucho hincapié en este último tiempo en los puentes y el resto de la infraestructura. Y por supuesto comparando con las planimetrías originales, bueno, y viendo también con la documentación catastral actual. Sí, hay algo importante que no lo mencionamos en el trabajo, que la digitalización de las fotos se realizó en la década del 90 por la Fundación Antorchas, y la Fundación Antorchas publicó un libro de algunas de las fotos de Pi, no de toda la digitalización. Entonces está muy bueno ir tomando distintos aspectos de esa colección ya digitalizada. Hay trabajos que se han hecho sobre la presencia de afroamericanos, hay otros sobre inmigrantes, hay otras fotos familiares, y nosotros abordamos el tema del paisaje y de la fotografía. Así que, y otra cosa importante, cuando se hace el registro en un Excel de todas las fotografías en ese momento, no se había precisado bien el nombre de algunas estaciones o de algunos lugares, porque lo que habían hecho en ese trabajo solamente era una digitalización. Entonces ahora yo creo que con todos estos trabajos vamos a ir profundizando y aportando a aquello que hicieron, que fue muy valioso también. Muchas gracias. Algo que me llamó la atención del trabajo de documentación es que
creo que la riqueza de toda esta recopilación fotográfica tiene que ver con la mirada que tuvo Pi, con lo que a él le llamó la atención y lo impactó profundamente este tipo de paisajes que le resultaron únicos, y bueno, que realmente se nota eso en su trabajo, y bueno, y el rescate, por supuesto, fantástico. Bien. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta en la sala. Adelante. Hola Antonio, soy Silvia Costanzo y como cordobesa y preocupada por el patrimonio jesuítico y de todo el patrimonio, te pregunto si nos puedes contar brevemente cómo fue esa interacción entre todas las instituciones que tienen que ver con esta propuesta que ustedes hicieron en el obraje. Hola Silvia, ¿cómo estás? Mira, la acción, la activación de ese patrimonio viene con una historia bastante compleja en Altagracia, pero sin duda fue ir enlazando los intereses de las instituciones que estaban en juego, que están implicadas en el bien patrimonial. En Altagracia prácticamente instituciones gubernamentales y culturales como el Museo de la Estancia, desde hace rato venimos trabajando en las varias unidades que conforman el conjunto. Ahora, este edificio, el obraje jesuítico, demandó o está demandando como una ingeniería particular porque no tiene consolidada una estructura de gestión. Por eso lo primero fue ir encontrando puntos en común, puntos de conveniencia, posibilidades de aporte de las diferentes instituciones, y siempre pensando en la acción, porque la situación del bien estaba en un gran peligro de degrado y merecía una intervención inmediata. Lo bueno también dentro de esta coyuntura fue que el Museo de la Estancia, a través de su director, Tomás Bondone, aportó lo que es la mirada profesional, porque también estamos como de acuerdo en que las intervenciones apresuradas sobre bienes patrimoniales también constituyen un riesgo importante para la conservación de los mismos. En este caso se ha dado felizmente y se viene dando una recuperación progresiva y bueno, una integración con el resto de los bienes patrimoniales de Altagracia, y esperemos que también se integre al conjunto de Córdoba. Gracias Antonio, y lo felicito por la gestión acelerada que han hecho para recuperar esto. Gracias, Silvia. Bien, muchísimas gracias a los 4 ponentes. Felicidades por sus expresiones, fueron muy interesantes. Despedimos este bloque. Tenemos escasamente 5 minutos para hacer el cambio hacia el siguiente bloque. Muchas gracias.